el aborto precisamente es ponerle fin con intención, en forma premeditada, a esa vida humana. Por eso hablamos precisamente que el aborto sí es un crimen, es cruel. Es cruel. Suena feo decirlo así, pero es cruel. Y aún así, en este afán de querer implantar en la cultura, negar la realidad biológica de que el cigoto es vida humana, se caen en falacias argumentativas y demás. Ningún científico bien informado puede negar que la vida humana comienza en el momento de la fecundación. Esto es una realidad biológica. Se trata de un ser vivo con ADN diferenciado de sus padres y tiene la capacidad de dar origen a un recién nacido. Entonces, hay vida humana allí. Hola, les saluda Sixto Porras de Enfoque a la Familia y le doy la bienvenida al programa el día de hoy. En esta ocasión continuaremos dialogando sobre el tema del aborto, la familia y la iglesia con un invitado de lujo que usted acaba de escuchar. Él es Gabriel Valerini, activista provida con una maestría en ética biomédica, licenciado y profesor de Educación Superior de Teología, médico y fundador del Comité de Bioética del Complejo Médico de la Policía Federal de Argentina, Churrua Vizca, uno de los hospitales universitarios más destacados de Argentina. Fue invitado para exponer en la Cámara de Diputados del Congreso de Argentina ante el debate contra el proyecto de ley que ha querido despenalizar el aborto. Y sobre todo, es esposo de Cecilia y papá de Luciana y Mateo. Gabriel, continuemos hablando sobre este tema tan apasionante. En uno de tus escritos explicas que el problema central está en tratar de definir el estatus del embrión. ¿Qué significa esto y por qué es el meollo del tema? Bueno, es fundamental para poder entendernos, es fundamental definir de qué estamos hablando cuando hablamos de aborto. Para definir el estatus del embrión tenemos que decir qué es un embrión. Es decir, para poder entender qué es un embrión, yo no lo tengo que hacer en base a dogmas de mi opinión, lo que yo puedo creer, sino apoyarme en los campos de la ciencia, las ciencias biológicas, aún de la filosofía, el derecho, la ética. Es decir, más allá de emitir una opinión, tengo que tener fundamentos sólidos. El primer tema de debate ahí que se plantea es: bueno, si es una cosa, si es un embrión, si es un coágulo de sangre, si es la extensión del cuerpo de la madre, si realmente hay vida humana o no. Y esto nos lleva a preguntarnos, básicamente, pregunta troncal del debate: ¿cuándo comienza la vida humana? Y esta es una cuestión que no la puede determinar el derecho positivo, la filosofía, aún la teología. No, ¿cuándo empieza la vida humana? Y lo tiene que determinar las ciencias biológicas. ¿Y cuál es el tema legal acá? El Estado le va a dar mayor o menor protección jurídica a ese embrión dependiendo si se lo reconoce como vida humana, como persona humana o no. Un solo dato sencillo, Sixto, y redondeo un poco la idea. El primer dato incuestionable puesto en claro acá por la genética, por la embriología, es que en el momento de la fertilización o de la concepción, esos dos gametos fusionados, hay una nueva entidad biológica que lleva en sí mismo un nuevo proyecto, un programa individualizado, una nueva vida individual, y que esa vida no tiene que ver con el padre o con la madre, no es extensión de ella, sino que es una nueva realidad ontológica, una nueva realidad con un genoma humano totalmente diferenciado que se va a desarrollar por sí. Entonces, cuando hablamos del estatus del embrión, no estamos hablando de que la madre se va a sacar una muela, se va a sacar un anexo de su cuerpo. Estamos hablando de un conjunto de células que de allí
le van a dar lugar, le van a dar tiempo y en 9 meses nace un niño. Entonces, cuando hablamos del embrión, estamos hablando de el estadio inicial en desarrollo de una persona creciendo. Gabriel, háblanos un poco de los tipos de abortos que hoy se están realizando en el mundo. Bueno, es un gran tema, ¿no? Porque, es decir, hoy tenemos varias formas de matar al niño y todas esas van a ser traumáticas y todas esas van a ser con dolor. En términos generales, hoy dentro del primer trimestre lo más frecuente es lo que se llama el aborto químico, con el uso de algunos fármacos, el misoprostol entre ellos. Los colectivos abortistas lo que hacen a través de grandes campañas es de alguna manera promover entre las mujeres y promover entre las adolescentes sobre todo falsa información, precisamente no exponiendo la realidad biológica del estatus del embrión y promoviendo fuertemente como se le llaman, derechos sexuales reproductivos, como que la mujer en una sexualidad totalmente desprovista de algún tipo de valor, de algún tipo de propósito, en una sexualidad alienada de un proyecto de vida, de un proyecto de familia. Si esa mujer queda embarazada, pues tiene el derecho de poder finalizar ese embarazo. Esos son los eufemismos que se usan y lo puede hacer de muchas maneras. Lo que van a hacer es precisamente a través de un gran shock hormonal, lo que van a hacer es erosionar, hacer que el endometrio, la capa interna del útero, se desprenda y a través de una gran metrorragia la mujer va a tener un fuerte sangrado y va a expulsar en consecuencia a su hijo. Esto dentro del primer trimestre. Cuando esto ocurre en el segundo y en el tercer mes, ya la forma, ya la biología del cuerpo, la anatomía de ese bebé ya es muy característica. Más adelante, las técnicas cuando el nivel de gestación es mayor, los métodos son más crueles. Y a través de cirugías, a través de seccionar al bebé dentro del interior del útero con aspiradoras, se lo saca mutilado en pedazos, se lo secciona y se lo extrae, se lo arranca a veces en forma viva, se arrancan las extremidades inferiores, se lo va despedazando y se lo va seccionando. Y esto es una incongruencia desde el punto de vista de la medicina, Sixto. El aborto es contrario a todos los códigos deontológicos del profesional de la salud. La obstetricia es la especialidad de la medicina donde el médico tiene como paciente a la madre y al hijo. Y acá estamos viendo a una mujer que está entrando al hospital con su hijo, entran 2 pacientes, pero uno va a salir caminando y el otro va a salir en bolsas patológicas, en residuos patológicos. Entonces, hay 1000 formas hoy cruentas de provocar un aborto. Todas ellas son crueles y todas ellas no son humanas. Antes de continuar con el programa, quiero hacerle una pregunta. ¿Le gustaría hablar con propiedad y sólidos argumentos sobre el tema del aborto? En Enfoque a la Familia hemos publicado un largometraje con la opinión de expertos en la salud, testimonios de sobrevivientes del aborto y mensajes emotivos que le ayudarán a comprender cómo abordar este tema, cómo ayudar a las mujeres con un embarazo en crisis y cómo salvar la vida de los bebés que están en peligro de ser abortados. Viajará al corazón del movimiento Provida más grande que ha existido en esta generación y será conmovido por impactantes historias de personas que han sido víctimas del movimiento proaborto. Mira la producción Vea la Vida en el sitio series.enfoquealafamilia.com.
Se lo recuerdo, vaya a series.enfoquealafamilia.com y mire la producción gratuita Vea la Vida. Continuemos con el programa. ¿Cuáles son los argumentos jurídicos principales en contra del aborto? Bueno, en el debate por el aborto se afirmó con frecuencia que el embrión o el feto precisamente es parte del cuerpo de la madre, es decir, están negando la realidad que a las ciencias en este sentido, es decir, desde esta cosmovisión el derecho a la vida que tiene el hijo engendrado y no nacido aún queda subordinado al derecho de la madre a elegir. Es decir, se pone el derecho de la madre a elegir y el derecho a la vida del hijo. Por supuesto que hay una colisión de derechos allí, pero quienes promueven la despenalización del aborto están poniendo por encima el derecho de la mujer. Entonces, ese nuevo ser, durante su desarrollo embrionario, sumamente dependiente del cuerpo de la madre, claro, pero al mismo tiempo genómicamente autónomo, va a dirigir todo ese proceso de desarrollo, pero es una persona, es vida humana allí, entonces debe haber tutela legal. La mayoría de nuestros países en Hispanoamérica tutelan desde su constitución la vida en el momento de la fecundación. Ahora, en esa colisión de derechos, la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo. Sobre un derecho como ese hay un derecho mayor y superior, que es el derecho a la vida, que es un derecho, en la mayoría de nuestros países, constitucional, que es un derecho universal, que es un derecho llamado de los derechos humanos, inalienable. No es el Estado el que da el derecho a la vida, el Estado tiene que reconocerlo. Es inherente a la especie humana, es inherente al ser humano. Por eso que es un derecho inviolable. Esto es fundamental. Déjame terminar este programa con una pregunta. Una mujer está embarazada de un embarazo no deseado. Tiene una carga emocional fuerte porque no está casada. ¿Qué le dirías a ella para no abortar? Hay situaciones de vida que son tristes, son lamentables, muchas de ellas traumáticas, y son situaciones en las que provocan dolor. Más allá de las carencias o más allá de las circunstancias que pudieron determinar su soledad, enfrentarse a ese embarazo que puede llegar a ser no deseado por las circunstancias, nada puede negar la realidad de que ella ya es madre. El aborto no le pone fin a la realidad de la mujer en cuanto a su maternidad. Esa mujer es madre, de hecho, desde que quedó embarazada es madre. Si aborta, no va a dejar de ser madre. No conozco una sola mujer que haya estado en duda con un embarazo vulnerable, aún con un embarazo no deseado, pero que decidió llevar adelante ese embarazo. No conozco una sola mujer que se haya arrepentido. Por eso que el aborto no es solución a ningún problema. Siempre hay que jugarse por la vida. Definitivamente, y si usted lo está viviendo en este momento, dése la oportunidad de buscar una mano amiga, personas con quien hablar, que le generen a usted los argumentos necesarios para vivir el momento que está experimentando. No lo va a lamentar. Dele vida al ser que crece en su interior, que es un ser humano con dignidad propia. Se nos ha acabado el tiempo para este programa, pero quiero decirles que continuaremos desarrollando el tema en el próximo programa. Gabriel estará hablando a los padres y a los pastores sobre cuál es su papel en la formación de sus hijos, cuál es su rol en formar la siguiente generación de líderes y cómo podemos luchar a favor de la vida. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Le habla Sixto Porras de Enfoque a la Familia.